El planeta Silo era un mundo de contrastes violentos. Vastos desiertos de arena roja se extendían bajo un cielo púrpura, interrumpidos por escarpadas montañas que parecían cicatrices en la superficie. La flora era escasa, retorcida y espinosa, adaptada a la dura radiación de su sol gemelo. Pero en medio de esta aridez, existían oasis ocultos, valles fértiles donde la vida florecía en una explosión de colores alienígenas, alimentados por ríos subterráneos que nadie sabía de dónde provenían. Gobernando este mundo implacable con puño de hierro estaba la reina Silara. Su nombre resonaba con temor en cada rincón de Silo, desde las ciudades relucientes construidas con cristal extraído de las profundidades, hasta las aldeas tribales que luchaban por sobrevivir en los márgenes del desierto. Silara no era una gobernante benevolente. Su poder se basaba en la crueldad, en la subyugación de las diferentes razas que habitaban Silo. Su apariencia era tan imponente como su reputación. Alta y esbelta, con piel de un azul oscuro iridiscente que cambiaba de tonalidad según la luz, Silara poseía una belleza fría y calculada. Sus ojos, grandes y dorados, parecían analizar cada movimiento, cada pensamiento, buscando la debilidad para explotarla. Su cabello, formado por filamentos luminiscentes que danzaban a su alrededor como una corona eléctrica, era un símbolo de su poder. Silara residía en la Ciudadela de Cristal, una estructura imponente que se elevaba sobre la capital como un desafío a los cielos. Desde allí, observaba y controlaba cada aspecto de su reino, utilizando una red de espías y guerreros leales para mantener el orden y sofocar cualquier intento de rebelión. Los disidentes eran castigados con rapidez y brutalidad, sirviendo de advertencia para aquellos que osaran desafiar su autoridad. Pero la crueldad de Silara no era gratuita. Creía firmemente en la supervivencia del más fuerte, en la necesidad de eliminar la debilidad para fortalecer su imperio. Había forjado Silo a su imagen, un mundo donde solo los más aptos podían prosperar. Y ella, por supuesto, se consideraba la más apta de todos. Su poder no se limitaba a su astucia política y su ejército implacable. Silara poseía una fuerza física y mental extraordinaria, resultado de años de entrenamiento y manipulación genética. Se decía que podía doblegar el acero con sus manos y controlar las mentes de sus súbditos con su voluntad. Era una fuerza imparable, una reina temida y respetada por igual. Así era Silo, un planeta de belleza salvaje y opresión brutal, y así era Silara, su reina, la encarnación del poder y la crueldad. Un mundo y una gobernante que pronto se enfrentarían a un desafío inesperado, un evento que pondría a prueba los límites de su poder y sacudiría los cimientos de su imperio, la llegada de un simple humano. Un humano que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de Silo para siempre. Y ese desafío llegó en forma de una lluvia de fuego. Una noche, mientras Silara observaba las estrellas desde la torre más alta de la Ciudadela de Cristal, un objeto brillante irrumpió en la atmósfera de Silo, dejando tras de sí una estela incandescente. Al principio, pensó que era un meteoro, una simple curiosidad cósmica. Pero a medida que el objeto se acercaba, se hizo evidente que era algo más, una nave que se desintegraba mientras caía hacia la superficie. La nave impactó con una explosión sónica que sacudió la Ciudadela de Cristal hasta sus cimientos. Silara sintió la vibración bajo sus pies y una ola de curiosidad, mezclada con una pizca de alarma, la recorrió. ¿De dónde venía esa nave? ¿Quiénes eran sus ocupantes? ¿Y qué significaba su llegada para Silo? Inmediatamente, ordenó a sus tropas que investigaran el lugar del impacto. Quería respuestas, y las quería rápido. Las patrullas se desplegaron en vehículos blindados, surcando los desiertos y las montañas en busca de cualquier rastro de la nave o sus tripulantes. Lo que encontraron fue devastación. Un cráter humeante, escombros esparcidos por kilómetros a la redonda, y el silencio sepulcral de la muerte. La nave había sido completamente destruida, reducida a un amasijo de metal retorcido y cenizas. Parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido a semejante catástrofe. Pero entonces, lo encontraron. En medio de los escombros, casi enterrado bajo una placa de metal fundido, yacía un joven. Estaba inconsciente, cubierto de polvo y sangre, pero aún respiraba. Era humano, algo que Silara nunca había visto antes.
Su piel era pálida, su cabello castaño y sus rasgos delicados, en marcado contraste con la robustez y la ferocidad de las razas de Silo. El joven vestía un uniforme desgarrado, con insignias que Silara no reconoció. Parecía un piloto, o al menos, eso dedujo de los restos de su vestimenta. ¿De dónde venía? ¿De qué planeta? ¿Y cómo había llegado hasta Silo? Silara ordenó que lo llevaran a la ciudadela de cristal, donde podría examinarlo de cerca. Quería saber todo sobre él, sobre su gente, sobre su nave. Sentía que este humano, este superviviente improbable, era la clave para algo importante, algo que podría cambiar el destino de Silo. Mientras lo llevaban en una camilla improvisada, el joven murmuró algo ininteligible. Su rostro estaba contraído por el dolor, pero en sus ojos, incluso cerrados, se podía adivinar una determinación feroz. Se llamaba Alex, y era el único superviviente de la nave humana. Sin saberlo, se había convertido en la pieza central de un juego peligroso, un juego que podría costarle la vida, o quizás, darle la oportunidad de cambiar el mundo. La reina Silara lo esperaba, lista para desentrañar sus secretos y usarlo para sus propios fines. El destino de Alex, y quizás el de Silo, estaba a punto de ser decidido. Alex despertó en una celda fría y oscura. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo, y su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban entumecidas y rígidas. Poco a poco, los recuerdos del accidente volvieron a su mente, la turbulencia, las alarmas, el fuego, la explosión. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Había sido un milagro que sobreviviera. ¿Dónde estaba? Miró a su alrededor, tratando de distinguir algo en la penumbra. Las paredes eran de piedra lisa y fría, y el único mueble era una cama de metal sin colchón. No había ventanas, solo una pequeña rendija en la puerta que dejaba pasar un hilo de luz. De repente, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Dos guardias, enormes y musculosos, con armaduras negras y rostros ocultos tras máscaras metálicas, entraron en la celda. No dijeron nada, simplemente lo agarraron por los brazos y lo levantaron en peso. Alex intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. Los guardias lo arrastraron fuera de la celda, por un pasillo largo y sinuoso, hasta llegar a una gran sala. La sala era circular, con paredes adornadas con tapices que representaban escenas de batallas y conquistas. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba un trono de cristal. Y sentada en el trono, con una elegancia imponente, estaba la reina Silara. Su mirada se posó en Alex, escrutándolo de arriba abajo. No mostró ninguna emoción, ni sorpresa, ni compasión. Su rostro era una máscara de frialdad y control. «Así que eres el humano», dijo Silara, con una voz que resonaba en la sala. «El único superviviente de la nave que se estrelló en mi planeta». Alex intentó hablar, pero su garganta estaba seca y su voz apenas era un susurro. «Soy Alex. ¿Dónde estoy?» «Estás en la ciudadela de cristal, mi hogar», respondió Silara. «Y estás aquí para ser juzgado». Alex sintió un escalofrío. ¿Juzgado? ¿Por qué? Por invadir mi territorio, dijo Silara. Por romper mis leyes. Por perturbar la paz de mi reino. No fue mi intención, balbuceó Alex. Nuestra nave se averió. No tuvimos elección. Las intenciones no importan, interrumpió Silara. Lo que importa son tus acciones. Y tus acciones te han traído hasta aquí. Silara hizo un gesto con la mano, y un oficial se adelantó con un pergamino en la mano. Comenzó a leer una larga lista de cargos contra Alex: invasión, espionaje, sabotaje. Alex escuchaba con incredulidad. Era absurdo. Él no había hecho nada de eso. Cuando el oficial terminó de leer los cargos, Silara se dirigió a Alex. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Alex reunió todas sus fuerzas y levantó la cabeza. Soy inocente, dijo. No he hecho nada malo. Solo quiero volver a casa. Silara lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, sonrió, una sonrisa fría y cruel que no llegaba a sus ojos.
Tu destino está en mis manos, humano, dijo. Y yo decidiré si vives o mueres. Silara se levantó de su trono. Llévenlo a las mazmorras, ordenó. Lo interrogaré personalmente. Y si no me convence de su inocencia, será ejecutado al amanecer. Los guardias agarraron a Alex de nuevo y lo arrastraron fuera de la sala, de vuelta a la oscuridad de las mazmorras. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que su vida pendía de un hilo. Tenía que encontrar una manera de escapar o moriría en ese lugar. La reina Silara lo había sentenciado, y ahora, la lucha por su supervivencia comenzaba. Mientras Alex era arrastrado de vuelta a las mazmorras, vislumbró a tres figuras imponentes que permanecían de pie, inmóviles como estatuas, a ambos lados del trono de Silara. Eran las élites guerreras de la reina, la guardia personal más temida de todo Silo. Sus nombres eran Kael, Lyra y Borlak, y cada uno era un maestro en diferentes formas de combate. Eran la cúspide de la fuerza y la habilidad, producto de siglos de entrenamiento y manipulación genética. Su lealtad a Silara era absoluta, y estaban dispuestas a dar su vida por ella sin dudarlo. Kael era el más grande y fuerte de los tres. Su piel era de un color verde oliva, y sus músculos se abultaban bajo su armadura. Era un experto en el combate cuerpo a cuerpo, capaz de aplastar rocas con sus manos y romper huesos con facilidad. Portaba un enorme martillo de guerra, forjado con un metal desconocido que brillaba con una luz oscura. Lyra era la más ágil y rápida de las élites. Su piel era de un color plateado, y sus movimientos eran fluidos y gráciles como los de un felino. Era una maestra de las artes marciales, capaz de esquivar los ataques más rápidos y golpear con precisión letal. Portaba dos espadas curvas, hechas de un material tan afilado que podía cortar el aire. Borlag era el más astuto y estratégico de los tres. Su piel era de un color púrpura oscuro, y sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculadora. Era un experto en el uso de armas a distancia, y su puntería era infalible. Portaba un rifle de plasma, capaz de disparar ráfagas de energía que podían vaporizar cualquier objetivo. Las élites guerreras eran mucho más que simples soldados. Eran símbolos del poder de Silara, la prueba viviente de su dominio sobre Silo. Su presencia infundía temor en el corazón de sus enemigos y confianza en el corazón de sus aliados. Eran la élite de la élite, los guerreros más temidos de todo el planeta. Alex sintió un escalofrío al verlos. Sabía que no tendría ninguna oportunidad contra ellos en un combate directo. Eran demasiado fuertes, demasiado rápidos, demasiado hábiles. Eran máquinas de matar perfectas, diseñadas para obedecer las órdenes de Silara sin cuestionarlas. Mientras lo arrastraban, Alex pudo ver que las élites lo observaban con curiosidad. Sus rostros no mostraban ninguna emoción, pero Alex podía sentir su escrutinio. Sabía que estaban evaluando su fuerza, su debilidad, su potencial. Estaban decidiendo si era una amenaza digna de su atención, o simplemente un insecto que podía ser aplastado sin esfuerzo. Alex se dio cuenta de que su destino dependía de algo más que de la voluntad de Silara. También dependía de la voluntad de las élites. Si decidían que era demasiado peligroso, lo eliminarían sin dudarlo. Tenía que encontrar una manera de convencerlos de que no era una amenaza, o estaría condenado. Pero, ¿cómo podría convencer a guerreros tan implacables? ¿Cómo podría demostrarles que no era más que un simple humano, perdido y asustado en un planeta alienígena? No lo sabía. Pero sabía que tenía que intentarlo. Su vida dependía de ello. Las mazmorras eran un laberinto de pasillos oscuros y húmedos, iluminados solo por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El aire estaba cargado de un olor a humedad y desesperación, el hedor de incontables prisioneros que habían languidecido y muerto en ese lugar. Alex fue arrojado a una celda aún más pequeña y miserable que la anterior. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un silencio opresivo. Se levantó del suelo, sintiendo el dolor punzante en cada músculo de su cuerpo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Silara lo interrogaría, y si no la convencía de su inocencia, sería ejecutado al amanecer. Tenía que escapar. Pero, ¿cómo? Estaba desarmado,
desnutrido y rodeado de guardias. Las probabilidades estaban en su contra. Pero Alex se negaba a rendirse. Había sobrevivido al accidente, había sobrevivido a la captura, y sobreviviría a esto también. Tenía que hacerlo. Comenzó a examinar la celda en busca de una posible salida. Las paredes eran sólidas, el techo estaba demasiado alto para alcanzarlo, y la puerta era de metal reforzado. No había ventanas, ni siquiera una pequeña rendija por la que pudiera escapar. La única esperanza era la cerradura. Era un mecanismo complejo, con múltiples engranajes y palancas. Alex no era un cerrajero, pero sabía lo suficiente sobre mecánica como para intentarlo. Necesitaba algo para manipular los engranajes, algo pequeño y resistente. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo que pudiera servirle. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, pero no había nada que pudiera usar. Estaba a punto de rendirse cuando vio algo en una esquina de la celda. Era una roca. Una simple piedra, de unos 10 centímetros de diámetro, con bordes afilados y una superficie rugosa. No era gran cosa, pero era lo único que tenía. Alex la recogió, sintiendo su peso en la palma de su mano. Sabía que era una apuesta arriesgada. Intentar abrir la cerradura con una roca era una locura. Pero no tenía otra opción. Su vida dependía de ello. Se acercó a la puerta y comenzó a trabajar en la cerradura. Con cuidado, introdujo la punta afilada de la roca en la ranura, intentando manipular los engranajes. Era un trabajo lento y tedioso, y sus dedos le dolían por el esfuerzo. Pero Alex no se rindió. Siguió trabajando, concentrándose en cada movimiento, ignorando el dolor y el miedo. Sabía que cada segundo contaba. Sabía que Lara podía llegar en cualquier momento. Después de lo que pareció una eternidad, sintió un pequeño clic. Uno de los engranajes había cedido. Alex contuvo la respiración y siguió trabajando, con renovada esperanza. Poco a poco, fue abriendo la cerradura, un engranaje a la vez. El sonido era casi inaudible, pero Alex lo escuchaba con claridad. Sabía que estaba cerca. Finalmente, después de una hora de trabajo duro y silencioso, escuchó el clic final. La cerradura se abrió. Alex jadeó de alivio. Lo había logrado. Había abierto la cerradura con una simple roca. Pero su trabajo no había terminado. Ahora tenía que escapar de las mazmorras, sin ser detectado por los guardias. Y sabía que eso sería aún más difícil. Pero estaba listo. Tenía una roca, tenía una oportunidad, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para sobrevivir. Con el corazón latiendo con fuerza, Alex abrió la puerta de la celda con cuidado, deslizándose hacia el pasillo oscuro. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el goteo ocasional de agua. Sabía que los guardias debían estar cerca, patrullando los pasillos de las mazmorras. Tenía que ser silencioso, tenía que ser rápido. Se movió con cautela, pegado a la pared, observando cada sombra, escuchando cada sonido. Conocía sus posibilidades de éxito eran mínimas, pero estaba decidido a intentarlo. Prefería morir luchando que ser ejecutado como un cordero. De repente, escuchó pasos que se acercaban. Se escondió en un nicho oscuro, conteniendo la respiración. 2 guardias pasaron frente a él, sin percatarse de su presencia. Alex esperó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos antes de volver a moverse. Continuó avanzando por el pasillo, cada vez más cerca de la salida de las mazmorras. Pero entonces, la vio. Lyra, la élite guerrera de piel plateada, estaba de pie en medio del pasillo, bloqueando su camino. Sus espadas curvas brillaban a la luz de las antorchas y sus ojos lo miraban con una intensidad gélida. Alex se quedó paralizado. No había escapatoria. Estaba atrapado. Lyra no dijo nada, simplemente lo miró con desprecio. Luego, desenfundó sus espadas y se preparó para atacar. Alex sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ella. Era demasiado rápida, demasiado hábil. Pero se negaba a rendirse. Tenía que luchar. Agarró la roca con fuerza en su mano, preparándose para lo peor.
Lyra se abalanzó sobre él, moviéndose con una velocidad asombrosa. Alex apenas tuvo tiempo de reaccionar. Instintivamente, lanzó la roca. No apuntó, simplemente la lanzó con todas sus fuerzas, esperando lo mejor. La roca salió disparada por el aire, golpeando a Lyra en la cabeza. La élite guerrera se tambaleó, sorprendida por el impacto. Sus espadas cayeron al suelo, y sus ojos se nublaron. Estaba aturdida. Alex aprovechó la oportunidad. Se lanzó sobre Lyra, empujándola contra la pared. La élite guerrera cayó al suelo, inconsciente. Alex se quedó mirando a Lyra, sin poder creer lo que acababa de hacer. Había derrotado a una de las guerreras más temidas de Silo con una simple roca. Era increíble. Pero no tenía tiempo para celebrar. Sabía que los otros guardias estarían alertados en cualquier momento. Tenía que escapar, y tenía que hacerlo ahora. Recogió las espadas de Lyra y salió corriendo por el pasillo, dejando atrás a la élite guerrera inconsciente. Sabía que su escape sería aún más difícil ahora, pero estaba decidido a llegar hasta el final. Había demostrado que podía enfrentarse a los guerreros de Silo, y estaba listo para enfrentarse a cualquier cosa que se le pusiera por delante. La reina Silara pronto se daría cuenta de que subestimar a un humano era un error fatal. Corriendo por los pasillos laberínticos, Alex escuchó el sonido de alarmas resonando a lo lejos. Su escape no había pasado desapercibido. Sabía que Kael y Borlag, las otras élites guerreras, estarían tras él. Tenía que encontrar una salida, y rápido. Llegó a una intersección, dudando por un momento sobre qué camino tomar. Entonces, los vio. Kael, con su enorme martillo de guerra, y Borlag, apuntando con su rifle de plasma, se acercaban desde ambos pasillos, bloqueando su camino. Estaba atrapado de nuevo. «Ríndete, humano», rugió Kael, su voz resonando en los pasillos. «No tienes ninguna posibilidad contra nosotros. Tu escape termina aquí», añadió Borlag, con su voz fría y calculadora. «Prepárate para morir». Alex sabía que tenían razón. No tenía ninguna posibilidad contra ellos. Eran demasiado fuertes, demasiado hábiles. Pero se negaba a rendirse. Tenía que intentarlo. Recordó la roca que había usado para abrir la cerradura. Aunque ya no la tenía en su poder, la idea de usarla como distracción le había funcionado. Con un movimiento rápido, simuló sacar algo de su bolsillo. Kael y Borlag se tensaron, esperando un ataque. Kael preparó su martillo y Borlag ajustó la mira de su rifle. Mientras las élites guerreras se preparaban, Alex corrió hacia un lado, esquivando con agilidad inesperada. El entrenamiento físico que había recibido como piloto ahora le era de gran utilidad, permitiéndole moverse con una velocidad que ni siquiera él sabía que poseía. Borlag disparó ráfagas de plasma, pero Alex ya estaba fuera de su línea de fuego. Los disparos impactaron contra las paredes, dejando agujeros humeantes, pero Alex logró evitarlos. Kael intentó golpearlo con su martillo, pero Alex saltó por encima del arma, aterrizando detrás de la élite guerrera. Se acercó a Borlag, blandiendo las espadas de Lyra. La élite guerrera intentó defenderse con su rifle, pero Alex fue más rápido. Con un movimiento rápido, golpeó el rifle con una de las espadas, haciéndolo caer al suelo. Luego, apuntó la otra espada hacia el cuello de Borlag. La élite guerrera se quedó paralizada, sorprendida por la velocidad y la habilidad de Alex. Sabía que si se movía, moriría. «Déjame ir», dijo Alex, con voz firme. «Y te dejaré vivir». Borlag lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, asintió lentamente. Alex retrocedió, manteniendo la espada apuntando hacia Borlag. Luego, se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo, dejando atrás a las dos élites guerreras. No podía creer lo que acababa de hacer. Había esquivado los disparos de un rifle de plasma y había obligado a una de las élites guerreras más temidas de Silo a rendirse. Era increíble. Pero sabía que su escape estaba lejos de terminar. Silara no se rendiría tan fácilmente. Y Kael y Borlag estarían tras él. Tenía que seguir moviéndose, tenía que seguir luchando. Su vida dependía de ello.
Habiendo dejado atrás a Borlaug, Alex corrió tan rápido como pudo, saliendo de las mazmorras y encontrándose en el exterior de la ciudadela de cristal. La luna gemela de Silo iluminaba el paisaje rocoso, proporcionando una visibilidad limitada. Sabía que Kael lo perseguiría, y posiblemente Borlaug también, una vez que se recuperara de su sorpresa. Necesitaba encontrar una manera de evadirlos, de usar el entorno a su favor. El terreno alrededor de la ciudadela era accidentado, con rocas de diferentes tamaños esparcidas por todas partes y algunos árboles pequeños y retorcidos que luchaban por sobrevivir en el suelo árido. Alex vio una oportunidad. No podía enfrentarse a Kael en un combate directo, pero podía usar su ingenio y el terreno para confundirlo y cansarlo. Comenzó a correr entre las rocas, saltando de una a otra, tratando de dificultar el seguimiento de Kael. Utilizó los árboles pequeños como cobertura, escondiéndose detrás de ellos por un momento antes de volver a salir corriendo en otra dirección. Sabía que Kael era más fuerte y resistente que él, pero también era más grande y menos ágil. Si podía obligarlo a correr tras él a través del terreno difícil, podría tener una oportunidad. Kael, furioso por haber sido engañado, rugió de rabia y comenzó a perseguir a Alex. Con su enorme martillo de guerra a cuestas, corría a través de las rocas, derribando árboles pequeños y dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero Alex era demasiado rápido para él. Utilizando su conocimiento del terreno, Alex guió a Kael hacia un área particularmente difícil, con rocas resbaladizas y barrancos profundos. Kael, confiando en su fuerza bruta, intentó seguirlo, pero tropezó y cayó varias veces, perdiendo tiempo valioso. Alex también estaba empezando a cansarse, pero se negó a rendirse. Sabía que si se detenía, Kael lo alcanzaría y lo aplastaría con su martillo. Tenía que seguir moviéndose, tenía que seguir siendo ingenioso. En un momento dado, Alex encontró un pequeño cañón, oculto entre las rocas. Saltó al cañón, sabiendo que Kael no podría seguirlo sin arriesgarse a caer. Kael, furioso, se detuvo al borde del cañón, rugiendo de frustración. Alex aprovechó la oportunidad para descansar por un momento, recuperando el aliento y planificando su próximo movimiento. Sabía que no podía quedarse en el cañón para siempre. Kael eventualmente encontraría una manera de rodearlo. Pero al menos había ganado algo de tiempo. Mientras descansaba, Alex pensó en Zilara. Se preguntaba qué estaría pensando en este momento. Seguramente estaría furiosa por su escape. Pero también se preguntaba si estaría un poco impresionada por su ingenio y su determinación. Después de todo, había logrado evadir a sus élites guerreras, al menos por ahora. Y lo había hecho sin más que una roca, un par de espadas y su propio ingenio. Quizás, solo quizás, había demostrado que los humanos eran algo más que simples insectos insignificantes. Quizás había plantado una semilla de duda en la mente de la reina Zilara. Pero por ahora, su prioridad era sobrevivir. Se levantó del cañón y volvió a correr, sabiendo que Kael no estaría muy lejos. La lucha por su vida continuaba. Dejando atrás el pequeño cañón, Alex continuó corriendo, sabiendo que Kael tarde o temprano encontraría una manera de rodearlo. Necesitaba algo más que solo agilidad y conocimiento del terreno. Necesitaba una trampa. Mientras corría, observó el entorno con atención, buscando algo que pudiera usar. Entonces, lo vio, una grieta profunda y estrecha en el suelo, cubierta parcialmente por ramas y hojas secas. Era lo suficientemente profunda como para atrapar a alguien desprevenido, y las ramas y hojas podrían ocultarla lo suficiente como para que no se viera a simple vista. Alex sonrió. Era una trampa simple, pero podría ser suficiente para detener a Kael. Con cuidado, reforzó la cobertura sobre la grieta, añadiendo más ramas y hojas para ocultarla aún más. Luego, se alejó de la trampa, esperando a que Kael lo siguiera. No tuvo que esperar mucho. Pronto, escuchó el sonido de los pasos pesados de Kael acercándose. La élite guerrera, furiosa y decidida a capturarlo, corría sin prestar atención al terreno que pisaba. Alex se escondió detrás de una gran roca, observando cómo Kael se acercaba a la trampa. Contuvo la respiración, esperando el momento justo.
Kael, con la mirada fija en Alex, corrió directamente hacia la trampa. No vio la grieta cubierta de ramas y hojas. No se dio cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Con un rugido de sorpresa y frustración, Kael cayó en la trampa. El suelo cedió bajo sus pies y se precipitó hacia el fondo de la grieta. Alex salió de su escondite, observando cómo Kael luchaba por salir de la trampa. La élite guerrera era demasiado grande y pesada para salir por sí misma. Estaba atrapada. Humano, rugió Kael, con la voz llena de furia. Te arrepentirás de esto. Alex sonrió. Lo dudo, dijo. Pero si quieres salir de ahí, tendrás que prometerme que me dejarás ir. Kael lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, con un gruñido de resignación, asintió lentamente. Lo prometo, dijo. Si me sacas de aquí, te dejaré ir. Alex desconfiaba de la promesa de Kael, pero no tenía otra opción. Necesitaba alejarlo de su camino para poder escapar. Con cuidado, se acercó a la grieta y le tendió una de las espadas de Lira a Kael. Agárrate a esto, dijo. Te ayudaré a salir. Kael agarró la espada con fuerza, y Alex comenzó a tirar. Con gran esfuerzo, logró sacar a Kael de la grieta. La élite guerrera se puso de pie, sacudiéndose el polvo y las hojas. Miró a Alex con una mezcla de gratitud y resentimiento. Cumplí mi promesa, dijo Kael. Ahora vete. Alex asintió y comenzó a correr, alejándose de Kael lo más rápido que pudo. Sabía que la élite guerrera podría romper su promesa en cualquier momento, pero al menos había ganado algo de tiempo. Mientras corría, Alex pensó en lo lejos que había llegado. Había escapado de las mazmorras, había evadido a las élites guerreras, y había demostrado su ingenio y su determinación. Había demostrado que incluso un simple humano podía ser un desafío para los guerreros más temidos de Silo. Pero sabía que su lucha no había terminado. Silara todavía lo quería muerto, y no se detendría ante nada para capturarlo. Tenía que seguir moviéndose, tenía que seguir luchando. Su vida dependía de ello. Alex corrió sin mirar atrás, sabiendo que la promesa de Kael era tan fiable como una tormenta de arena en el desierto. Necesitaba alejarse lo más posible antes de que la élite guerrera decidiera, inevitablemente, romper su palabra. Pero incluso con Kael, presumiblemente, fuera de combate, la amenaza persistente de Vorlak seguía siendo una sombra oscura. Mientras se adentraba más en el accidentado paisaje, la adrenalina bombeaba por sus venas, pero el cansancio comenzaba a hacer mella. Cada respiración era más difícil, cada paso más pesado. Necesitaba encontrar un lugar seguro, aunque fuera por un momento, para recuperar fuerzas. De repente, el aire se llenó con el familiar zumbido de un rifle de plasma. Sin siquiera tener tiempo de girarse, Alex supo que Vorlak lo había encontrado. La furia de la élite guerrera era palpable, casi tangible. No llegarás lejos, humano, tronó la voz de Vorlak, reverberando en el cañón rocoso. Pagarás por humillarme. Alex se giró, empuñando las espadas de Lira con manos temblorosas. Vorlak avanzaba con paso firme, el rifle de plasma apuntando directamente al corazón de Alex. Ya no había astucia ni engaño posible. Era un enfrentamiento directo, una batalla a muerte. Vorlak disparó. El rayo de plasma silbó a través del aire, demasiado rápido para ser esquivado. Alex, en un acto reflejo, se agachó, sintiendo el calor abrasador del disparo pasar por encima de su cabeza. El rayo impactó contra la pared de roca detrás de él, pulverizando la piedra en una nube de polvo y escombros. Antes de que Vorlak pudiera volver a disparar, Alex corrió hacia él, blandiendo las espadas con desesperación. Vorlak, con una sonrisa cruel, esquivó los ataques con facilidad, moviéndose con la agilidad de una serpiente. Alex era rápido, pero Vorlak era más rápido. En un instante, Vorlak desarmó a Alex, enviando las espadas a volar lejos de sus manos. Alex se encontró indefenso, sin armas, frente a una élite guerrera decidida a matarlo. Vorlak se abalanzó sobre Alex, con los puños apretados. Alex esquivó el primer golpe, pero el segundo le conectó de lleno en la mandíbula, enviándolo al suelo.
La cabeza le daba vueltas, la visión se le nublaba. Borlak se acercó a Alex, listo para asestar el golpe final. Es el fin, humano, siseó, con la voz llena de odio. En un último acto desesperado, Alex sintió algo bajo su mano. Era una roca, una pequeña piedra que había recogido sin darse cuenta mientras corría. La agarró con fuerza, con la esperanza de que fuera suficiente. Borlak levantó el puño, listo para acabar con la vida de Alex. En ese instante, Alex lanzó la roca con todas sus fuerzas. La roca salió disparada como un proyectil, impactando contra la cabeza de Borlak. La élite guerrera se tambaleó, sorprendida por el golpe. Aprovechando la oportunidad, Alex se levantó del suelo y se abalanzó sobre Borlak, golpeándolo con todas sus fuerzas. Borlak cayó al suelo, inconsciente. Alex jadeó, agotado y dolorido, pero vivo. Miró a su alrededor, comprobando que realmente había derrotado a las 3 élites guerreras de Silara. No podía creerlo. Había sobrevivido. En la ciudadela de cristal, sentada en su trono, la reina Silara observaba los acontecimientos a través de una serie de cristales mágicos que le permitían ver cualquier lugar de su reino. Al principio, había visto el escape de Alex como una pequeña molestia, un error menor que sus élites guerreras resolverían rápidamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, su incredulidad crecía con cada nuevo desarrollo. Primero, Lyra, la más rápida y ágil de las élites, había sido derrotada por una simple roca. Silara frunció el ceño, pensando que debía haber sido un golpe de suerte. Pero luego, Borlak, la estratega y experta en armas a distancia, había sido engañada y desarmada por el humano. Silara comenzó a sentir una punzada de preocupación. Y finalmente, Kael, el más fuerte y resistente de las élites, había caído en una trampa y había sido obligado a prometer dejar ir al humano a cambio de su libertad. Silara no podía creer lo que estaba viendo. Sus élites guerreras, los guerreros más temidos de Silo, estaban siendo derrotados por un simple humano, un ser que no poseía ninguna habilidad o tecnología especial. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando vio a Alex enfrentarse a Borlak por última vez. Vio cómo el humano esquivaba los disparos de plasma, cómo luchaba con valentía a pesar de estar desarmado y exhausto, y cómo finalmente, con un último acto desesperado, derrotaba a la élite guerrera con una simple roca. Silara se quedó mirando el cristal, completamente atónita e incrédula. No podía entender cómo era posible que un humano, un ser tan débil y frágil, hubiera logrado derrotar a sus élites guerreras. Era algo que desafiaba toda lógica y razón. Sintió una mezcla de furia, frustración y confusión. Sus élites guerreras eran el símbolo de su poder, la prueba viviente de su dominio sobre Silo. Y ahora, un simple humano las había humillado, demostrando que no eran tan invencibles como ella creía. Pero también sintió una pizca de respeto, incluso admiración, por el humano. Había demostrado un ingenio, una determinación y una valentía que Silara nunca había visto antes. Había desafiado sus expectativas y había demostrado que incluso los seres más débiles pueden ser capaces de hazañas increíbles. Silara se levantó de su trono, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que no podía permitir que Alex siguiera libre. Su escape era una afrenta a su autoridad, una amenaza a su poder. Tenía que ser capturado y castigado, para que sirviera de ejemplo para todos aquellos que osaran desafiarla. Pero al mismo tiempo, sentía curiosidad por el humano. Quería saber cómo había logrado derrotar a sus élites guerreras, qué lo motivaba, qué lo hacía tan diferente de los demás seres que habitaban Silo. Quizás, pensó, este humano podría ser útil. Quizás podría enseñarle algo, mostrarle una nueva forma de ver el mundo. Silara sabía que tenía que tomar una decisión. Tenía que decidir si Alex era una amenaza que debía ser eliminada, o una oportunidad que debía ser aprovechada. Y la decisión que tomara podría cambiar el destino de Silo para siempre. La imagen de Borlak yaciendo inconsciente en el suelo se quemó en la mente de Silara. La humillación era palpable, pero la curiosidad crecía en su interior. La reina, acostumbrada a la obediencia y al poder absoluto, sintió una punzada de intriga ante la audacia de Alex.
La rabia inicial, el impulso de ordenar su ejecución inmediata, comenzó a disiparse, reemplazada por una evaluación más fría y calculada. Si Lara era una estratega, una líder que valoraba la utilidad por encima de todo. Y aunque Alex había desafiado su autoridad, también había demostrado algo innegable, ingenio. Observó las grabaciones una vez más, deteniéndose en cada decisión que Alex había tomado, en cada movimiento calculado, en cada aprovechamiento del entorno. No era la fuerza bruta lo que había salvado al humano, sino su capacidad para pensar con rapidez, para adaptarse a las circunstancias, para convertir la debilidad en una ventaja. Si Lara suspiró, un sonido que raramente escapaba de sus labios. La ejecución de Alex sería lo más fácil, lo más esperado. Pero si Lara nunca había sido una gobernante convencional. Siempre había buscado la innovación, las nuevas formas de fortalecer su imperio, las herramientas inesperadas para superar a sus rivales. Y quizás, solo quizás, Alex podría ser una de esas herramientas. Quizás su ingenio, su capacidad para desafiar las probabilidades, podría ser útil para Lara. Quizás podría ser entrenado, moldeado, utilizado para propósitos que ella aún no podía imaginar. La reina se levantó de su trono, tomando una decisión. No mataría a Alex, al menos no todavía. Lo mantendría con vida, lo observaría de cerca, lo pondría a prueba. Descubriría los límites de su ingenio, los secretos de su resistencia, la fuente de su audacia. Traigan al humano ante mí, ordenó Lara, con su voz resonando en la sala. Pero no le hagan daño. Quiero hablar con él. La orden sorprendió a los guardias presentes, acostumbrados a la brutalidad y la implacabilidad de su reina. Pero no cuestionaron su autoridad. Sabían que Lara siempre tenía una razón para sus acciones, por extrañas que parecieran. Mientras los guardias partían para cumplir su orden, Lara se dirigió a sus aposentos privados. Necesitaba prepararse para su encuentro con Alex. Necesitaba controlar sus emociones, organizar sus pensamientos, planificar su estrategia. Sabía que el humano sería un desafío, un oponente astuto y resistente. Pero Lara estaba lista. Había dominado a razas enteras, había conquistado planetas enteros, había construido un imperio a partir de la nada. Un simple humano no la intimidaría. Estaba decidida a descubrir el potencial de Alex, a convertirlo en una pieza valiosa de su imperio. Pero también estaba preparada para eliminarlo sin piedad si demostraba ser una amenaza. El destino de Alex, y quizás el de Silo, pendía de un hilo. Y la reina Lara, llena de rabia y curiosidad, estaba lista para jugar sus cartas. El juego acababa de empezar. Alex, aún dolorido y exhausto, fue escoltado de vuelta a la sala del trono. Los guardias, más cautelosos esta vez, lo sujetaban con firmeza, conscientes de su capacidad para sorprenderlos. Alex, por su parte, intentaba comprender qué estaba sucediendo. ¿Por qué Lara lo había mandado llamar? ¿Qué planeaba hacer con él? Al llegar a la sala del trono, Alex se encontró con una Lara diferente. Ya no irradiaba la furia implacable que había visto antes. En cambio, su rostro mostraba una expresión de curiosidad contenida, como si estuviera analizando un rompecabezas complejo. Humano, dijo Lara, con su voz resonando en la sala. Has demostrado ser más astuto y resistente de lo que jamás hubiera imaginado. Alex no respondió, manteniendo la guardia alta. Sabía que cualquier palabra que dijera podría ser utilizada en su contra. Podría ordenarte ejecutar ahora mismo, continuó Lara. Sería lo más fácil, lo más esperado. Pero no soy una gobernante convencional. Valoro el ingenio, la innovación, la capacidad de desafiar las expectativas. Lara se levantó de su trono y caminó hacia Alex, observándolo de cerca. Has derrotado a mis élites guerreras, los guerreros más temidos de Silo. Lo has hecho con una simple roca y tu propia astucia. Eso demuestra que posees algo valioso, algo que podría ser útil para mí. Alex frunció el ceño, sin comprender a dónde quería llegar Lara. Por eso, dijo Lara, deteniéndose frente a Alex, te ofrezco una oportunidad. Alex levantó una ceja, incrédulo. ¿Una oportunidad? Después de todo lo que he pasado.
Sí, respondió Silara. Una oportunidad para unirte a mis fuerzas, para demostrar tu valía en un nuevo desafío. Si aceptas, te daré la oportunidad de servir a mi imperio, de usar tu ingenio para lograr grandes cosas. Alex se quedó mirando a Silara, sin saber qué pensar. ¿Estaba hablando en serio? ¿Realmente le estaba ofreciendo una oportunidad para unirse a ella? ¿Qué tipo de desafío?, preguntó Alex, con cautela. Uno que pondrá a prueba tus límites, respondió Silara, con una sonrisa enigmática. Un desafío que requerirá todo tu ingenio, toda tu valentía, toda tu determinación. Silara hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en Alex. Si aceptas, te daré la oportunidad de vivir, de prosperar, de convertirte en algo más de lo que jamás hubieras imaginado. Si te niegas, serás ejecutado de inmediato. Alex se quedó en silencio, sopesando sus opciones. Sabía que Silara era una gobernante cruel y despiadada. Unirse a ella sería arriesgado, quizás incluso suicida. Pero también sabía que no tenía otra opción. Si se negaba, moriría. Y si aceptaba, al menos tendría una oportunidad de sobrevivir, una oportunidad de luchar, una oportunidad de cambiar su destino. Acepto, dijo Alex, con voz firme. Silara sonrió, complacida. Bien, dijo. Bienvenido a mis fuerzas, humano. Espero que no me decepciones. Alex sabía que había tomado una decisión arriesgada, quizás la más arriesgada de su vida. Unirse a las fuerzas de Silara era como entrar en la guarida del lobo, confiando en que el lobo no lo devoraría. Pero no tenía otra opción. La muerte era la única alternativa, y Alex estaba decidido a sobrevivir. Ahora, dijo Silara, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, necesitas demostrar tu valía. Te asignaré a un nuevo desafío, una misión que pondrá a prueba tus límites. Si tienes éxito, te ganarás mi respeto y mi confianza. Si fracasas, bueno, ya conoces las consecuencias. Silara hizo una señal a uno de sus guardias, quien se acercó con un dispositivo metálico en sus manos. Este dispositivo, dijo Silara, monitorizará tus movimientos y tus pensamientos. No intentes engañarme, humano. Sé cuando me están mintiendo. El guardia colocó el dispositivo en el brazo de Alex, ajustándolo con fuerza. Alex sintió un ligero pinchazo, y supo que estaba conectado a la red de Silara. Ya no tenía privacidad, ya no tenía secretos. Estaba completamente a su merced. Ahora, dijo Silara, sígueme. Te presentaré a tu nuevo comandante. Silara se dio la vuelta y salió de la sala del trono, con Alex siguiéndola de cerca. Los guardias los escoltaron por los pasillos de la ciudadela de cristal, pasando por salas opulentas y cámaras de tortura, por laboratorios científicos y campos de entrenamiento militar. Alex observaba todo con cautela, intentando comprender la magnitud del imperio de Silara. Finalmente, llegaron a una gran sala de entrenamiento, donde decenas de guerreros de diferentes razas se ejercitaban con armas y armaduras. En el centro de la sala, de pie frente a un grupo de cadetes, se encontraba un imponente guerrero de piel verde, con un enorme martillo de guerra en su mano. Era Kael, la élite guerrera a la que Alex había engañado y atrapado en la grieta. Alex sintió un escalofrío al ver a Kael. Sabía que la élite guerrera no había olvidado su humillación y que estaría ansioso por vengarse. Kael, dijo Silara, acercándose al guerrero. Este es Alex, el humano que ha derrotado a tus compañeros. A partir de hoy, estará bajo tu mando. Kael se giró y miró a Alex con una mirada llena de odio. No entiendo, mi reina, dijo Kael. ¿Por qué pondría a este débil humano bajo mi mando? Es un insulto a mi honor. No te preocupes, Kael, respondió Silara, con una sonrisa cruel. Te daré la oportunidad de probar su valía. Lo enviarás a una misión peligrosa, una misión que pondrá a prueba sus límites. Si tiene éxito, demostrará ser útil para mi imperio. Si fracasa, bueno, tendrás mi permiso para hacer con él lo que quieras. Kael sonrió, complacido. Entendido, mi reina, dijo. Me aseguraré de que este humano se arrepienta de haberme humillado.
Zilara se dio la vuelta y miró a Alex. Tu misión comienza ahora, dijo. Sigue a Kael. Él te explicará los detalles. Zilara se alejó, dejando a Alex a merced de Kael. Alex respiró hondo, preparándose para lo peor. Sabía que su vida en Silo había entrado en una nueva fase, una fase aún más peligrosa y desafiante que la anterior. Pero estaba decidido a sobrevivir. No importaba lo que tuviera que hacer, no importaba a quién tuviera que enfrentarse. Sobreviviría. Y así, Alex, el piloto humano cuyo destino lo había estrellado en el planeta Silo, se encontró convertido en un soldado del imperio de la reina Zilara. Su vida había dado un giro inesperado, pasando de la desesperación de la prisión a la incertidumbre del servicio a una gobernante alienígena. La sorpresa de Zilara ante la capacidad de Alex para derrotar a sus élites guerreras había sido genuina. Acostumbrada a la fuerza bruta y a la obediencia ciega, nunca había imaginado que un ser tan aparentemente débil pudiera ser capaz de tanta astucia y determinación. Esa sorpresa, combinada con su sed de innovación y su deseo de encontrar nuevas formas de fortalecer su imperio, la había llevado a ofrecerle a Alex una oportunidad. Pero la oferta de Zilara no era un acto de benevolencia, sino un cálculo estratégico. Vio potencial en Alex, una chispa de ingenio que podría ser aprovechada para sus propios fines. Pero también era consciente del peligro que representaba el humano. Alex era un desconocido, un elemento impredecible que podía desafiar su autoridad y perturbar el orden de su imperio. Por eso, lo había sometido a una vigilancia constante, conectándolo a su red de control y asignándolo a una misión peligrosa bajo el mando de Kael. Quería poner a prueba sus límites, evaluar su lealtad y determinar si era una herramienta valiosa o una amenaza que debía ser eliminada. Alex, por su parte, aceptó la propuesta de Zilara con cautela, consciente de los riesgos que implicaba. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y que cualquier paso en falso podría costarle la vida. Pero también sabía que no tenía otra opción. Tenía que sobrevivir, tenía que encontrar una manera de regresar a casa. Y para lograrlo, tendría que ganarse la confianza de Zilara, demostrar su valía y aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Tendría que usar su ingenio, su astucia y su determinación para superar los desafíos que se le presentaran, y para evitar caer en las garras de Kael. La vida de Alex en Silo había entrado en una nueva fase, una fase llena de peligros, incertidumbre y oportunidades. El futuro era incierto, pero una cosa era segura, la lucha por su supervivencia continuaría. La historia de Alex, el humano que derrotó a 3 élites guerreras con una simple roca, es una historia de ingenio, valentía y determinación. Es una historia que demuestra que incluso los seres más débiles pueden ser capaces de hazañas increíbles, y que incluso los gobernantes más poderosos pueden ser sorprendidos por la astucia de sus oponentes. Pero también es una historia que deja abierta la posibilidad de futuras aventuras y conflictos. ¿Logrará Alex ganarse la confianza de Zilara? ¿Podrá sobrevivir a la misión que le ha asignado Kael? ¿Descubrirá una manera de regresar a casa? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la llegada de Alex a Silo ha cambiado el destino del planeta para siempre. Y la reina Zilara, la gobernante cruel y despiadada, nunca olvidará la lección que le enseñó el humano que derrotó a sus élites guerreras con una simple roca. La historia de Alex continuará, un testimonio de la fuerza del espíritu humano incluso en los confines más remotos del universo.